El día de hoy voy a hablarte acerca de un tipo de criaturas nocturnas, los vampiros. ¿Crees conocer todo sobre ellos? Pues prepárate, porque el día de hoy te contaré todos los secretos de estas enigmáticas entidades que, envueltas en misterio y temor, se han convertido en símbolos arquetípicos que encarnan los temores y deseos más profundos de la psique humana. Y yo soy el documentalista, y esto es Vampiros Reales. Desde las sombras hasta la luz, desde el misterio y la intriga, tocando temas tabú. Y descubrí en medio de la terquedad que existen mundos paralelos. Y a través de mis errores conocí la humildad, haciendo un pacto con el cielo. Y yo soy el documentalista. Orígenes y mitología. Los vampiros han sido descritos en diversas culturas a lo largo de la historia, desde los Strigoi de Rumanía hasta los Yanxi de China. En su esencia, representan seres que desafían la muerte y se alimentan de la fuerza vital de los vivos, usualmente en la forma de sangre. Este acto de consumo es visto como un intercambio oscuro y perverso de energías, donde la víctima es despojada de su vitalidad para prolongar la existencia del vampiro. Los vampiros son a menudo interpretados como entidades astrales que habitan en planos intermedios entre lo físico y lo espiritual. Se dice que estos seres son capaces de manipular las energías sutiles, alimentándose no solo de sangre, sino también de la energía vital o prana de sus víctimas. Esta concepción trasciende la imagen tradicional del vampiro y lo presenta como un parásito energético que drena la esencia de la vida. En el contexto de la brujería, los vampiros son asociados con prácticas y rituales oscuros. Se cree que algunos brujos y brujas, mediante pactos con fuerzas infernales, pueden obtener habilidades vampíricas. Estos pactos les otorgan longevidad y poder a cambio de llevar a cabo actos macabros que mantienen el equilibrio entre el mundo de los vivos y los no muertos. Los rituales de invocación y protección contra los vampiros son parte integral de los grimorios de cualquier practicante de artes oscuras. Los vampiros, pues, son a menudo analizados desde una perspectiva psicológica. Se postula que el mito de los vampiros podría ser una manifestación de miedos ancestrales a lo desconocido, a la enfermedad o a la muerte. Además, algunas teorías sugieren que ciertos comportamientos vampíricos pueden estar relacionados con trastornos mentales o enfermedades como la porfiria, que causan sensibilidad extrema a la luz y síntomas que se asemejan a las descripciones clásicas de los vampiros. Tipos de vampiros. Ahora vamos a explorar las diferentes variedades de vampiros que existen en las leyendas y el folclore de todo el mundo. Cada uno de ellos posee características únicas y habilidades aterradoras, lo que los convierte en criaturas fascinantes y temibles. Vamos a descubrir qué distingue a cada uno de estos vampiros en la rica y diversa mitología global. Vampiros tradicionales. Originarios del folclore europeo, los vampiros tradicionales se destacan por su profunda aversión a la luz solar, su insaciable sed de sangre y sus habilidades sobrenaturales como la capacidad de transformarse en murciélagos. Estos seres inmortales se han convertido en íconos culturales gracias a su prominencia en la literatura y el cine. Se les representa como figuras nocturnas que acechan en la oscuridad, con un estilo de vida parasitario que les obliga a buscar la sangre de los vivos para sostener su existencia. Su imagen clásica ha sido la base de numerosas historias
y mitos en todo el mundo. Strigoi. En el folclore rumano, los strigoi son espíritus inquietos que regresan de la tumba para drenar la vitalidad de los vivos. Estos espectros no muertos tienen la habilidad de transformarse en diversas criaturas y a menudo se les atribuyen poderes mágicos. Son conocidos por su capacidad para hacer el mal y su tendencia a asustar a quienes los rodean. Se cree que su apariencia puede variar, pero comúnmente se presentan como seres cadavéricos que buscan restaurar su energía vital robada, causando terror y desolación en las comunidades que enfrentan su presencia espectral. Jiangshi. En la mitología china, los Jiangshi son cadáveres reanimados que se caracterizan por su rigidez extrema y su habilidad para saltar grandes distancias. Estos vampiros tradicionales absorben el ki o energía vital de los vivos, causándoles debilidad y enfermedad. Su apariencia rígida y su movimiento peculiar reflejan su naturaleza no muerta y su desesperación por recuperar la vitalidad perdida. Los Jiangshi son temidos por su capacidad para atacar en la oscuridad y por el pavor que inspiran en aquellos que cruzan su camino, dejando una estela de horror en su avance. Assam Bossam. En las leyendas africanas, especialmente en Ghana y Togo, el Assam Bossam es un vampiro temido por sus ganchos de hierro en lugar de pies, que utiliza para capturar a sus víctimas. Estos seres nocturnos se esconden en los árboles, aguardando a que los desprevenidos pasen por debajo para atacarlos. Su estrategia de emboscada y su apariencia aterradora hacen de ellos un peligro constante en la selva y los bosques. Se cree que el Assam Bossam es un depredador astuto que se aprovecha de la vulnerabilidad humana para saciar su sed de sangre y energía vital. Betala. En la mitología hindú, los Betala son espíritus inquietos que se apoderan de cadáveres y habitan en cementerios y lugares asociados con la muerte. Estos vampiros son conocidos por su capacidad para prever el futuro y alterar el destino, utilizando sus habilidades mágicas para manipular a los vivos. Su presencia en los lugares de muerte y su habilidad para influir en el mundo los convierten en entidades temidas y respetadas. Los Betala representan la conexión entre el mundo de los muertos y el de los vivos, ejerciendo su influencia sobrenatural para cumplir sus propios propósitos. El chupacabras. Más contemporáneo y arraigado en las leyendas urbanas de América Latina, el chupacabras es un tipo de vampiro que se especializa en atacar animales, particularmente cabras, para extraer su sangre. Este ser misterioso es descrito con diversas apariencias, pero comúnmente se le conoce por su carácter depredador y su habilidad para dejar a las víctimas desangradas. El chupacabras ha capturado la imaginación popular debido a los reportes de ataques en áreas rurales y las investigaciones que intentan desentrañar su origen y naturaleza, convirtiéndose en un fenómeno intrigante y perturbador. Lamashtu. En la mitología mesopotámica, Lamashtu es una demoníaca vampiresa que se especializa en atacar a mujeres embarazadas y niños. Este ser maligno es conocido por su habilidad para drenar la sangre de sus víctimas, causando enfermedades y sufrimiento. La leyenda de Lamashtu refleja temores antiguos sobre la maternidad y la vulnerabilidad infantil, asociándola con la muerte y la enfermedad.
Su presencia en los mitos mesopotámicos muestra una entidad temida que representa una amenaza constante para las madres y los niños, reflejando antiguos miedos culturales. Baobhansit. En las leyendas escocesas, las Baobhansit son vampiras que se presentan como mujeres hermosas para atraer a sus víctimas masculinas. Una vez que han seducido a sus presas, revelan su verdadera forma y se alimentan de su sangre. Se cree que estas criaturas se esconden en los bosques y montañas de Escocia, acechando a aquellos que se aventuran en su territorio. Su habilidad para cambiar de apariencia y su estrategia de seducción las convierten en depredadores temidas, utilizando el engaño para alcanzar sus oscuros objetivos y mantener su existencia nocturna. Upir. En la tradición eslava, los Upir son vampiros que, a diferencia de sus contrapartes occidentales, tienen la capacidad de caminar a la luz del día. Estos seres son conocidos por su malicia y su habilidad para controlar las mentes de las personas, lo que los convierte en adversarios realmente temibles. Su capacidad para operar tanto en la oscuridad como a plena luz del día añade una dimensión adicional a su amenaza, haciendo de ellos una presencia constante y peligrosa en la mitología eslava, donde su influencia sobre la mente humana es particularmente temida. Empusa. En la mitología griega, Empusa es una criatura vampírica que se alimenta de la sangre de hombres jóvenes. Este ser temido es conocido por su capacidad para cambiar de forma, lo que le permite atraer a sus víctimas con una apariencia seductora antes de atacar. Empusa posee un pie de bronce, una característica distintiva que refleja su naturaleza sobrenatural y su conexión con el mundo infernal. Su habilidad para transformarse y su predilección por la sangre joven hacen de Empusa una entidad temida en la mitología griega, destacando como un vampiro particularmente peligroso. Poderes y habilidades de los vampiros. En el mundo de lo sobrenatural, los vampiros destacan por sus habilidades extraordinarias y su inmortalidad, desde la manipulación mental hasta la teletransportación. Estos seres poseen poderes que los hacen casi invencibles y los convierten en temidos depredadores nocturnos. Los vampiros son conocidos por su inmortalidad, manteniendo una apariencia juvenil y fuerza a lo largo de los siglos, a menos que sean destruidos por métodos específicos. Su capacidad de regeneración les permite curarse rápidamente de heridas que serían fatales para los humanos, haciéndolos casi indestructibles en combate. Además, poseen una fuerza sobrehumana que les permite levantar objetos pesados, romper puertas de acero y enfrentarse a múltiples adversarios con facilidad. Su velocidad y reflejos aumentados les permiten moverse a velocidades increíbles, desapareciendo en un abrir y cerrar de ojos y esquivando ataques con rapidez. También tiene la habilidad de manipular mentalmente a los humanos, controlando sus pensamientos, emociones y acciones. Esto les permite seducir, dominar o borrar recuerdos a voluntad. Los vampiros pueden transformarse en criaturas como murciélagos o niebla, lo que les permite escapar de situaciones peligrosas y acceder a lugares inaccesibles. Además, tienen la capacidad de comunicarse y controlar animales nocturnos como los murciélagos o las ratas. Sus sentidos aumentados les permiten ver en la oscuridad total, oír sonidos a grandes distancias y percibir el más mínimo olor a sangre. Algunos vampiros tienen la habilidad de manipular el clima, creando niebla, tormentas o vientos para ocultar su presencia y dificultar su persecución. En ciertas tradiciones,
Los vampiros pueden teletransportarse cortas distancias, apareciendo y desapareciendo en un instante para confundir a sus enemigos y evitar el peligro. Son inmunes a las enfermedades humanas y a muchas otras toxinas, lo que contribuye a su aparente invulnerabilidad. Algunos vampiros pueden leer la mente de los humanos y otros vampiros, pero solo los más fuertes, anticipando sus movimientos y descubriendo secretos ocultos. Su necesidad de consumir sangre no es solo una debilidad, sino también una fuente de poder, ya que la sangre fresca les proporciona energía, fuerza y vitalidad. Por último, tienen la habilidad de encantar objetos, infundiéndolos con poderes sobrenaturales, como protección o aumento de habilidades específicas. Estas habilidades varían según las tradiciones y mitologías específicas, pero en general, los vampiros son seres extremadamente poderosos y difíciles de vencer. Origen, nacimiento y creación de un vampiro. Ahora exploraremos los orígenes y la creación de los vampiros, desentrañando métodos y circunstancias que pueden transformar a un humano en una criatura de la noche. Desde la mordida de un vampiro hasta oscuros pactos mágicos, las maldiciones ancestrales y los linajes vampíricos, descubriremos cómo surgen estos seres inmortales, sedientos de sangre. Transformación por mordida. La forma más comúnmente aceptada de creación de un vampiro es a través de la mordida de otro vampiro. En muchas tradiciones, un vampiro muerde a una víctima humana y, para completar la transformación, la víctima debe beber la sangre del vampiro. Este intercambio de sangre inicia un proceso de transformación que culmina en la muerte del humano y su resurrección como vampiro. Durante esta transición, la víctima experimenta un cambio físico y espiritual profundo, perdiendo su humanidad y adquiriendo las habilidades y debilidades características de los vampiros, como la inmortalidad y la aversión a la luz solar. Magia y pactos oscuros. En el ámbito de la brujería y el ocultismo, se cree que algunos individuos pueden convertirse en vampiros a través de pactos con entidades demoníacas o mediante rituales oscuros. Estos rituales suelen involucrar sacrificios, invocaciones y el uso de grimorios antiguos, que contienen los secretos para alcanzar la no muerte. Los practicantes de estas artes oscuras buscan el poder y la inmortalidad, dispuestos a pagar un precio alto por ello. Los pactos demoníacos suelen requerir la entrega del alma o la realización de actos terribles, sellando así el destino del individuo y transformándolo en una criatura de la noche. Herencia y linaje. En ciertas mitologías, los vampiros pueden nacer, no solo hacerse. Si uno de los padres es un vampiro, el niño puede nacer con las características vampíricas. Estos vampiros de linaje suelen ser más poderosos y tener habilidades innatas superiores a las de los vampiros transformados. Desde su nacimiento, estos individuos muestran una conexión profunda con la oscuridad y poseen una fuerza y agudeza sensorial extraordinarias. Al crecer, sus poderes se desarrollan aún más, haciéndolos líderes naturales dentro de las comunidades vampíricas y seres temidos tanto por humanos como por otros vampiros. Maldiciones. La transformación en vampiro puede ser el resultado de una maldición también. En algunas culturas, aquellos que cometen ciertos pecados o violan tabúes pueden ser condenados a vagar por la tierra como vampiros. Esta maldición puede ser impuesta por brujos, dioses
o incluso la propia víctima a través de una venganza póstuma. La persona maldita se convierte en un ser no muerto, obligado a alimentarse de la sangre de los vivos para sostener su existencia. Estas maldiciones reflejan los temores y las creencias morales de las culturas que las originaron, sirviendo como advertencias contra ciertos comportamientos. Muerte violenta o no natural. Existen creencias en las que aquellos que mueren de manera violenta o no natural, como suicidios, asesinatos o sin recibir los ritos funerarios adecuados, pueden resucitar como vampiros. En estas tradiciones, el alma del fallecido no encuentra paz y retorna como una entidad vampírica. Estas almas atormentadas buscan venganza o simplemente deambulan en busca de sustento, alimentándose de la sangre de los vivos. La falta de un entierro adecuado o de ritos que aseguren el descanso eterno puede condenar a estas almas a un estado de no muerte, perpetuando su sufrimiento y el de aquellos a quienes atacan. Infección y contagio. En algunas narrativas contemporáneas, el vampirismo se presenta como una forma de infección, un virus parásito que puede transformar a los humanos en vampiros, transmitiéndose a través de la mordida o el intercambio de fluidos. Esta visión científica del vampirismo explica la transformación como una enfermedad contagiosa. Las víctimas infectadas pasan por una metamorfosis dolorosa, desarrollando los rasgos y habilidades de los vampiros. Esta teoría ofrece una perspectiva moderna y biológica del mito, haciendo eco de los miedos actuales sobre pandemias y contagios incontables. Objetos malditos. El uso o la posesión de ciertos objetos malditos, como joyas, libros o armas, pueden desencadenar la transformación en vampiro. Estos objetos, imbuidos con energía oscura o vinculados a entidades malignas, transmiten su maldición al portador. Aquellos que los utilizan o los poseen pueden encontrar que sus vidas cambian drásticamente, siendo lentamente consumidos por la maldición hasta que finalmente se convierten en vampiros. Estos artefactos malditos suelen tener una historia oscura y se consideran extremadamente peligrosos, ya que no solo transforman físicamente, sino que también corrompen el alma de quien los posee. Operaciones y elección de víctimas de los vampiros. Los vampiros, siendo entidades astutas y poderosas, operan bajo un manto de sigilo y estrategia para asegurar su supervivencia y satisfacer su sed de sangre. Se mueven con sigilo, aprovechando la noche para ocultar sus actividades. Su agilidad y capacidad para moverse en silencio les permiten acercarse a sus víctimas sin ser detectados. Utilizan su carisma y habilidades de manipulación mental para atraer y controlar a sus víctimas, presentándose como individuos encantadores y persuasivos para ganar su confianza antes de atacar. La capacidad de transformarse en animales como murciélagos o lobos, o incluso en la niebla, les permite infiltrarse en lugares inaccesibles y escapar rápidamente en caso de peligro. Los vampiros a menudo tienen guaridas secretas, alejadas de la luz del sol y protegidas por trampas o secuaces. Estas guaridas pueden estar en criptas, castillos abandonados o mansiones aisladas. En cuanto a la elección de sus víctimas, los vampiros a menudo eligen a personas vulnerables, como solitarios, enfermos o emocionalmente inestables, facilitando así el control mental y reduciendo la resistencia. Los vampiros prefieren víctimas con un alto nivel de energía vital, ya que esta proporciona mayor nutrición y poder.
La juventud y la salud son factores que hacen a una persona más atractiva para un vampiro. Las víctimas suelen ser elegidas en lugares y momentos donde el riesgo de ser descubiertos es bajo. Los vampiros acechan en áreas mal iluminadas, como callejones, parques y zonas rurales, y atacan durante la noche. Aquellos que viven cerca de la guarida del vampiro o que frecuentan lugares oscuros y solitarios están en mayor riesgo. Los vampiros también pueden seleccionar a personas de su círculo social, utilizando su encanto para acercarse sin levantar sospechas. Una vez que ha elegido a su víctima, los vampiros la muerden, generalmente en el cuello, para succionar su sangre. Este acto no solo drena la sangre, sino también la energía vital de la persona. Después de morder, los vampiros pueden ejecutar un control mental sobre la víctima, borrando sus recuerdos del ataque o haciéndolos sus sirvientes. Esta manipulación asegura que la víctima no revele la existencia del vampiro. En algunos casos, los vampiros eligen transformar a sus víctimas en nuevos vampiros, especialmente si ven en ellos potencial o si desean expandir su progenie. Este proceso suele implicar un intercambio de sangre. Las víctimas que no son transformadas a menudo sufren enfermedades misteriosas y debilitantes tras el ataque. Anemia, fatiga extrema y síntomas similares a los de una intoxicación son comunes, debilitando a la víctima y, en algunos casos, llevándola a la muerte. Muchas veces, los ataques de vampiros resultan en la muerte de la víctima. La pérdida masiva de sangre y energía vital puede ser letal, y las víctimas son a menudo encontradas con marcas de mordida y un aspecto pálido y deshidratado. Estos métodos y estrategias de operación demuestran la astucia y la letalidad de los vampiros, asegurando que continúen siendo uno de los seres más temidos y fascinantes dentro del mundo del ocultismo y la mitología. Debilidades de los vampiros. Los vampiros, aunque poderosos y temidos, tienen varias debilidades que pueden ser explotadas para combatirlos. A través de la historia se han desarrollado numerosos métodos y herramientas para enfrentarlos, basados en creencias y tradiciones diversas. Veamos, pues, ¿cuáles son estas debilidades? Una de las debilidades más conocidas de los vampiros es la luz del sol. Los rayos solares son mortales para ellos, ya que pueden quemar su piel y reducirlos a cenizas. Por eso, los vampiros operan principalmente de noche y evitan la luz del día a toda costa. Esto significa que una forma efectiva de combatirlos es exponerlos a la luz solar directa, llevándolos a la intemperie durante el amanecer o destruyendo sus refugios diurnos para que no tengan donde esconderse cuando el sol salga. El ajo es otro elemento ampliamente conocido por su efectividad contra los vampiros. Esta planta tiene propiedades repelentes que los vampiros encuentran intolerables. Colgar ajos alrededor de puertas y ventanas o llevarlos como amuletos puede mantener a los vampiros alejados. El ajo incluso puede ser usado para preparar barreras protectoras alrededor de espacios personales. Las estacas de madera, especialmente aquellas hechas de madera de fresno, son herramientas clásicas en la lucha contra los vampiros. Clavar una estaca en el corazón de un vampiro puede inmovilizarlo o matarlo, dependiendo de la tradición. Este método es peligroso y requiere proximidad física, por lo que se aconseja actuar con gran cautela. El agua bendita es otra forma efectiva contra los vampiros. Al ser rociados con agua bendita, los vampiros sufren quemaduras dolorosas y debilitantes. En algunos casos,
Se cree que el agua bendita puede purificar su espíritu o destruirlos completamente. Usar agua bendita en armas, como pistolas de agua, puede ser una estrategia práctica para mantenerlos a raya. Los símbolos religiosos, como crucifijos y medallas sagradas, tienen un poder significativo sobre los vampiros. Estos objetos pueden repelerlos y mantenerlos a distancia, ya que se cree que representan la fuerza de la fe y la pureza, elementos que los vampiros no pueden soportar. Llevar un crucifijo o colgar uno en el hogar puede proporcionar una defensa adicional contra estos seres. Finalmente, la decapitación y la incineración del cuerpo son métodos infalibles para asegurar que un vampiro no vuelva a la vida. Después de neutralizar al vampiro mediante otros medios, cortar su cabeza y quemar los restos garantiza que no puedan resucitar. Este procedimiento es extremo, pero es la forma más definitiva de eliminar a la amenaza de un vampiro. Datos asombrosos sobre los vampiros. Los vampiros han sido parte de la humanidad desde tiempos inmemoriales. Las primeras menciones de criaturas similares se remontan a la antigua Mesopotamia, hace unos 4000 años, con los Lilito y otros demonios del folclore babilónico. La ciencia y la medicina también han influido en las leyendas, ya que se cree que las enfermedades reales como la porfiria, que causa sensibilidad extrema a la luz solar, y la rabia, que induce comportamientos agresivos y aversión al agua y la luz, podrían haber inspirado algunas historias sobre vampiros. En el siglo XIX, en Cumbria, Inglaterra, se reportó un caso famoso conocido como el vampiro de Crowlin Grange, donde una joven mujer fue atacada en su hogar por un supuesto vampiro que luego fue perseguido y quemado por sus hermanos. En la cultura popular, el personaje de Drácula, creado por Bram Stoker, es particularmente basado en Vlad III, conocido como Vlad el Empalador, un príncipe valaco del siglo XV famoso por su brutalidad, lo que contribuyó a la asociación con el vampirismo. En el mundo del ocultismo moderno, los vampiros psíquicos son personas que se alimentan de la energía vital de otros, en lugar de sangre, drenando la energía emocional o espiritual de quienes los rodean. En el sudeste asiático, especialmente en Malasia y Filipinas, existe la Penanggalan, una criatura vampírica cuyo cuerpo se separa de su cabeza, la cual vuela con los órganos colgando en busca de sangre, especialmente de mujeres embarazadas y recién nacidos. Durante la Europa medieval, se practicaban enterramientos especiales para evitar que los muertos regresaran como vampiros, como colocar piedras en la boca del cadáver, clavar el cuerpo al ataúd o enterrar a los muertos boca abajo. En la historia reciente, han surgido grupos y cultos que se identifican como vampiros modernos, practicando rituales que incluyen beber pequeñas cantidades de sangre humana, generalmente con el consentimiento de un donante. Arqueólogos han descubierto tumbas en lugares como Polonia y Bulgaria, donde los cuerpos fueron enterrados con estacas de hierro en el corazón, piedras en la boca o con los pies amputados. Métodos usados para evitar que los muertos resucitaran como vampiros. A pesar del avance de la ciencia y la razón, en algunas partes del mundo rural, las supersticiones sobre vampiros persisten, y en ciertos pueblos de Europa del Este todavía se realizan rituales tradicionales para protegerse contra ellos. El psicólogo Carl Jung interpretó el vampirismo como un símbolo del lado oscuro del ser humano, representando nuestros miedos y deseos reprimidos, viéndolos como arquetipos del inconsciente colectivo. Estos datos resaltan la rica y variada historia de los vampiros en la cultura humana,
mostrando cómo estos seres han capturado la imaginación de diversas civilizaciones a lo largo de los siglos. Los vampiros son esos seres fascinantes de nuestros miedos y deseos más profundos. Desde las antiguas leyendas de Mesopotamia hasta los cultos vampíricos modernos, esas criaturas han pasado por el tiempo y la cultura, desafiando nuestra comprensión de la vida y la muerte. Con sus oscuros poderes y reveladoras debilidades, nos recuerdan que siempre hay más por descubrir y temer en los rincones de lo desconocido. Espero que este documental haya sido de tu agrado. Y si tienes alguna idea o sugerencia, por favor házmela saber en los comentarios. Si te ha gustado el video, dale like y compártelo con todos tus amigos. Yo soy el documentalista y esto fue Vampiros Reales.